El año pasado en el Mundial de Mountain Bike, Orbea presentó un prototipo de la nueva Alma con una parte oculta cerca de la zona del pedalier. El hype fue instantáneo. ¿Qué podía ser eso? ¿Un nuevo amortiguador? ¿Una nueva Softail? Hoy por fin salimos de dudas. Os presento la nueva Alma y el X-Fader. Vamos a tope con la review. Hemos comentado en los últimos vídeos que las rígidas, desgraciadamente, han perdido fuerza en los últimos años. Son muchas las marcas que han decidido incluso eliminar de sus catálogos los modelos tope de gama de bicicleta rígida para centrarse en una categoría incipiente como puede ser el gravel o en otra que ya está muy consolidada como es el cross country de doble suspensión. Sin embargo, Orbea sigue apostando por las rígidas. Eso sí, para llegar a tener esta nueva Alma han tenido que solventar grandes desafíos, obstáculos y también hacer una concesión. Vamos en este vídeo a conocer todos estos puntos, a descubrir cuál ha sido esa concesión que han tenido que hacer y todos esos desafíos que han tenido que afrontar. Vamos ahora con la evolución y la innovación que ha tenido que llevar a cabo Orbea para lanzar este modelo al mercado. Evolución, la lógica de estos días. En geometrías, en recorridos, tenemos un ángulo de dirección un grado más lanzado. Si lo comparamos con el modelo anterior, tenemos un reach un pelín más largo, un stack más estirado. La suspensión se ha alargado hasta 110 milímetros de recorrido. Admite una horquilla de 120 sin problema. Obviamente va a retocar un poquito las geometrías, pero en definitiva, estos 110 a esta bicicleta, por lo que he podido probar, le sientan muy bien. Bueno, la verdad es que la bicicleta se siente bastante bien. En general, me gusta mucho la elección de componentes que lleva. Llevar 240 en rígida, la verdad es que se agradece muchísimo. Digamos que esconde algunas de las debilidades que tienen estas bicis. Bueno, eso fue un golpe de biela. Bueno, de momento la sensación es muy de ratonera, muy de bicicleta que le gusta moverse con agilidad. Bueno, cross country puro, una alegría, ¿no? Que se sigan haciendo bicis así. ¡Epa! Quizá... ¡Guau! Guapa, 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 guapa. Quizá los frenos están bien, ¿eh? Estos Shimano creo que son los 6100, pero unos XT irían como más al unísono con el conjunto de componentes que lleva la bici, que son top para esta gama. Los frenos se quedan quizá un poquitín atrás. Innovación en este modelo obviamente va ligado a la aparición del X-Fader, que diréis, ¿y por qué Orbea ha generado esta forma aquí en esta zona concreta del cuadro? Pues bien, es una historia un pelín larga, pero os la explico. Como bien sabéis, hasta hace nada la mayoría de cuadros de bicicletas rígidas venían con tubos del sillín capaces de albergar tijas de un diámetro de 27,2 milímetros. Al ser un diámetro tan estrecho, permitía que esta zona de aquí de la bicicleta tuviese bastante flexión y por lo tanto absorber mejor las irregularidades del terreno y no fatigar tanto la espalda del biker. ¿Qué ha sucedido? Que las tijas telescópicas se han acabado imponiendo también en las rígidas y es complicado encontrar opciones de tijas telescópicas en 27,2 milímetros, así que el paso natural es ya construir cuadros de bicicletas rígidas con diámetros de al menos 31,6 milímetros para poder albergar muchas opciones de tijas telescópicas. ¿Qué sucede? Que al aumentar el diámetro del tubo, esa flexión se pierde en gran medida y Orbea, la respuesta que ha tenido a esto ha sido ok, vamos a pasar a 31,6, pero vamos a seguir manteniendo esa flexión, no dándosela en el extremo superior del tubo del sillín, sino dándosela en el extremo inferior. Y ahí es donde nace este nuevo X-Fader con esa funcionalidad de absorber las irregularidades del terreno en medida de lo posible de todos los impactos que recibe el eje trasero para no fatigar tanto al biker. No tiene mantenimiento, tiene una funcionalidad enorme y por otro lado da un toque estético diferenciador a la bicicleta respecto a otros modelos de otras marcas.
Si algo se siente es esta bici, es rigidez tremenda, ¿eh? Es un bloque el triángulo delantero con el trasero y ayuda mucho a meterla por donde quieres. Los 110 de suspensión creo que le sientan perfectos, ni más ni menos. En esta era moderna yo creo que llevamos perfectos con esta distancia en este recorrido. ¡Guau! Brutal. ¡Guau! Me está encantando, ¿eh? Estas primeras sensaciones me está encantando. Pero no todo quedaba ahí, porque la incorporación del X-Fader traía consigo un nuevo desafío para los ingenieros de Orbea, que era ¿qué hacemos con los anclajes del segundo portabidones? Porque, como bien sabéis, en una bicicleta con un diseño tradicional, los anclajes del segundo portabidón están más abajo y no interfieren con la inserción de la tija. Fijaros lo que han tenido que hacer los ingenieros de Orbea, crear esta protuberancia para que los anclajes, aparte de estar más elevados, porque de otra manera es imposible hacerlo con el X-Fader aquí, estén los anclajes, digamos, hacia afuera, estén completamente fuera de lo que sería la trayectoria de la inserción de la tija dentro del tubo del sillín. Y de esta manera, yo no he montado el portabidón a propósito para que lo veáis claro, pero de esta manera se puede montar un segundo portabidón sin problemas y si por lo que sea no lo quieres montar, pues con estas tapitas de plástico ya quedan bien presentadas. Pray the Lord that I wake again. I wake again. I wake again. I pray the Lord that I wake again. Más detalles del cuadro, vamos a empezar por el cableado interno que entra por el lateral, como podéis ver, gracias a este nuevo cockpit de OC que está presente en los 3 modelos de más alta gama de la marca. Por supuesto, el resto del cableado es completamente oculto por dentro del cuadro. Tenemos también bloqueo del manillar para evitar dañar el cuadro en caso de caída, golpe o lo que sea. Caja pedalier es de rosca, podemos llevar un monoplato de hasta 38 dientes, el cuadro por supuesto viene preparado para el nuevo T-Type o la patilla universal, como queráis. Tenemos también un paso de rueda que permite por supuesto neumáticos de 240, súper generoso, y una pinza de freno trasera post-mount. Y un detalle muy interesante, curioso, que es esta pequeña entrada que veis aquí, que se abre fácilmente y que nos da acceso a todo el cableado interno y nos facilita muchísimo el poder manejarlo por dentro del cuadro en una zona que es más o menos complicada como la del bottom bracket. La bici sprintando para arriba es una delicia, es pura dinamita. Yo creo que ya no solo por el cuadro, sino sobre todo por las ruedas. Las Soquel estas tienen una construcción, los 2 modelos de carbono, con radios rectos, cabezas de los radios en forma de T, el buje preparado para anclarlos. Los radios salen en diagonal de la llanta y hace que la bici, que la rueda trasera transmita toda esa energía que llega de las piernas. Mola, mola, mola. Súper reactiva, hacia arriba, súper escaladora. Ahora lo tenemos claro, Orbea ha sacado un producto innovador, evolucionado, pero a día de hoy esto no es suficiente. Necesitas que comercialmente hablando sea muy atractivo para que no se te quede ahí perdido en el catálogo entre el gravel y las dobles suspensiones. ¿Qué hace Orbea para que este producto sea bien atractivo? Pues para empezar ha eliminado los 2 tipos de carbono en sus gamas. Que si OMR, que si OMX, nada, sencillo a más no poder. Un único cuadro, un único tipo de carbono en todos sus modelos de toda la gama. Esto tiene una ventaja significativa para el consumidor. ¿Por qué? Pues básicamente porque tú puedes comprar un producto de una gama más baja. Vamos a poner el ejemplo de la gama más de entrada que ofrece Orbea con esta Alma, que son 2.000 euros. Tú puedes comprar esa bicicleta y con el tiempo, haciendo pequeñas inversiones, ir mejorando los componentes hasta tener una bicicleta de tan alta gama como tu bolsillo te pueda permitir, sin hacer el desembolso de golpe en un modelo de alta gama. Y por otro lado, sin estar limitado en el tiempo por el tipo de carbono que trae el cuadro cuando lo compras en una primera instancia. Pero a la vez eso tiene una pequeña contra,
que tiene que ver precisamente con esa concesión que os comentaba al principio del vídeo que Orbea ha tenido que hacer respecto al modelo anterior. Y es que el peso de este cuadro en talla M, de este nuevo modelo, está en 1080 gramos, que, cuidado, es un peso muy bueno para un cuadro rígido, pero no llega a ser tan competitivo como el OMX, el de carbono de más alta gama que tenía el modelo anterior, que pesaba apenas 830 gramos. Para hacer el producto todavía más atractivo, Orbea ofrece hasta 6 modelos diferentes, empezando por la M50 con 2.000 euros de PVP y alcanzando el cenit en la tope de gama, la M Limited, que es una bicicleta que viene con los mejores componentes del mercado, las transmisiones RAM XXSL, las ruedas Oquo de más alta gama, las MP30 LTD, son las más ligeras, las más rígidas y sobre todo con un peso de serie de 8 kilos 590 gramos. Como veis, donde otras marcas deciden eliminar las tope de gama de rígidas porque ya creen que no tienen capacidad para comercializarlas, Orbea las sigue manteniendo. Así que a este paso vamos a nombrar a Orbea como la resistencia de las bicicletas rígidas de alta gama. Importante que no me olvide, la opción también de personalizar los colores de la bicicleta con el sistema Mayo de Orbea, al menos en los 3 modelos de más alta gama dentro de Alma. Repaso de componentes de este modelo que me han dejado para testear, que yo creo que tiene todos los números para convertirse en superventas. Estamos hablando del M Pro y por 4.000 euros de PVP, fijaros el material con el que viene. Para empezar, Rocksock Seat Select de 110 milímetros de recorrido como horquilla, siempre la podemos bloquear a distancia gracias a este mando nuevo Squid Lock de OC con el que también vamos a controlar la tija telescópica. Tenemos el cockpit nuevo de carbono de OC, que es para mí una pieza increíble para ir en una bicicleta de serie, ligereza, integración brutal. Estará presente en los 3 modelos de más alta gama de la Alma. Los frenos son unos Shimano 6100 de 2 pistones. Es posible en la web de Orbea de hacer un upgrade haciendo un desembolso extra a unos XT. Transmisión, tenemos una RAM GX T-Type con el cassette de 1052 y un monoplato de 32 dientes. Los neumáticos, tenemos unos súper contrastados Scorpion XC RC de Pirelli, el modelo más rodador que tienen en la gama, tanto delante como detrás, en 240. Las ruedas es interesante porque quiero que veáis, aquí lo tenéis, llevo unas MP30 Team en esta bicicleta, que sería la segunda gama de carbono dentro de Oquo, la marca de ruedas de la propia Orbea, pero hay que decir que esto ya sería una mejora, digamos, dentro de lo que sería el modelo de serie de esta bicicleta, porque de normal en los 4.000 euros lo que incluiría serían unas ruedas de aluminio de la propia marca Oquo. El sillín es un prólogo Nago y tenemos también la tija telescópica de OC en 100 milímetros de recorrido, que también sería otra mejora que ya se habría realizado, porque de normal de serie esta bicicleta viene con una tija tradicional de carbono que no es telescópica. La verdad es que es una bicicleta que da mucha seguridad bajando, ¿eh? Es muy bueno el equilibrio que han encontrado los ingenieros de Orbea, porque subiendo tienes un bicho reactivo, pero bajando, cuanta más velocidad le das, más estable se siente. Esta geometría progresiva, ahí va. La verdad es que la han cuadrado muy, pero que muy bien. Y a la vez no es torpe para nada, torpe caracoleando, o sea que, no sé, bicicleta súper equilibrada, súper. Nada que recriminar al tema geometría, muy bien pensado. Apartado de pros y contras, vamos a empezar por las cositas que quizá no me han cuadrado tanto. Para empezar, el peso. Si comparamos esta nueva Alma con el cuadro tope de gama OMX que había en el modelo anterior, pues como ya hemos dicho, este nuevo cuadro ha engordado un poquito. Por otro lado, esto es un poco subjetivo, pero
todas las tijas telescópicas que vienen de serie con esta salma son de 100 milímetros de recorrido. Para biotipos como el mío, que tenemos las extremidades cortas en comparación con nuestro tronco, pues la verdad es que se agradece poder contar con la opción de 125 o incluso 150 milímetros de recorrido para las tijas. Y por otro lado, hablando de este modelo en concreto, os diría que los frenos tengo la sensación de que están muy por debajo del montaje global de la bicicleta. Existe la posibilidad con el personalizador en la web de Orbea de hacer un upgrade a unos XT de Shimano, pero bueno, siempre va a depender de hacer un gasto extra. Y por otro lado, todas las cosas buenas. La primera, la que más destaco sin duda alguna, es el manejo. Me lo he pasado muy bien, ha sido muy divertido pilotar esta bicicleta, realmente está muy equilibrada en ese sentido. Segunda cuestión, la estética. Creo que en líneas generales es una bicicleta muy conseguida y que ya no solo bonita, sino que es diferencial en el ámbito visual. Tercera cuestión que me gustaría destacar, los componentes. La verdad es que Orbea está haciendo un trabajo enorme con OC, con Oquo, porque realmente, por ejemplo, el cockpit es una auténtica obra de arte para ser algo que tiene que venir en una bicicleta de serie y que tiene que cumplir con unas garantías y demás, ¿no? Estamos hablando de apenas 265 gramos de peso, acople justo encima de la potencia muy bien integrado, la entrada lateral de los cables, es un producto que está muy bien trabajado, las tijas telescópicas funcionan muy bien, el nuevo Squid Lock es tremendo y las ruedas Oquo, la verdad que he podido probar tanto estas MP30 Team como la gama superior, como las Limited, y son ruedas súper robustas. Quiero entender que van a dar pocos problemas en un futuro a nivel de postventa, pero además es que son súper reactivas, así que el conjunto de los componentes que pone Orbea no son para rellenar, sino que realmente dan un empaque y aumentan potencia todas las virtudes que ya tiene el cuadro. Y por último, por supuesto, la posibilidad de seguir teniendo un modelo tope de gama de bicicleta rígida en el catálogo de Orbea. Llega el momento de que dejéis vuestra opinión en el área de comentarios. ¿Qué os parece esta bicicleta del 1 al 10? A ver qué nota le ponéis. Por otro lado, no olvidéis darle un like muy grande al botón de suscribir si todavía no lo habéis hecho, así me ayudáis a hacer crecer el proyecto y espero que seáis muy felices. Nos vemos en los próximos vídeos. Chao, chao.